obviamente, bueno, no hace falta que lo aclare, muy de acuerdo que estoy con todo lo que está pasando, que es algo que va a tardar muchísimo en ser ejecutado de manera real. También está pasando con la música, por ejemplo, a partir de esta nueva ley, las radios están obligadas a pasar un 30% de producción nacional en la música, y de ese 30%, un 15% debe pertenecer a músicos autogestionados. Esto quiere decir que cualquier pibe que tenga una banda, que está buena, un talento escondido, que no lo compra Sony, ni EMI, ni Polygram, y estoy un poco desactualizada, seguramente ya se hayan fusionado todos. Pero la banda a la que no la compra un sello, que no tiene posibilidad de que la escuche nadie, no te escucha ni tu mamá porque te pide que bajes el volumen. Bueno, este grupo de chicos, dentro de los cuales hay muchísimos talentos, va a tener la posibilidad de sonar en una radio de primera A gracias a esta ley que contempla a los músicos autogestionados. Esto es realmente genial. Desde la Unión de Músicos Independientes, Cristian Aldana, seguramente muchos lo conocerán porque él es el líder del Otro Yo y se está ocupando precisamente de todo esto, lo que tiene que ver con el hágalo usted mismo, y que en algún momento, en algún lugar suene, porque hacerlo uno mismo y que no tenga repercusión en ningún lado no es de todo interesante, ¿no? Uno lo hace para uno y para compartirlo con los demás. Yo hoy vengo a hablar con ustedes porque creo que tengo para compartir cosas con ustedes y tengo mucho que aprender de ustedes también. El ser humano nació precisamente para eso. Y traje algo muy breve para leer, que por supuesto no es mío, y quise justamente citar a una persona que no es un santo de mi devoción. Estoy hablando de Jorge Fontevecchia. Él es el dueño de la editorial Perfil, de la revista Caras, de la revista Noticias, del diario Perfil. Muchas veces habla en contra de las cosas de las que yo estoy a favor en sus medios de comunicación. Muchas veces dice cosas crueles, desubicadas, sin fundamento, pero realmente encontré esto. Es un artículo del año 2009 en el que se estaba debatiendo la nueva ley de medios y me pareció interesante para compartirlo. Es breve. Dice: durante las más de 2 décadas de democracia, muchos periodistas no pudieron denunciar actos de corrupción de los gobiernos de turno en el momento en que se producían, y no años después, que sí se puede, porque las empresas donde trabajaban recibían beneficios a cambio de silencios. Era indigerible la autocensura, pero la alternativa era el despido. Sigue, dice. Pena parecida a la situación que soportan algunos de mis colegas me la generaron varios miembros de la oposición en el Congreso. Hace algunos años me tocó conducir las redacciones que comenzaron la revista Caras en 3 países, Argentina, Brasil y Portugal. Recuerdo mi sorpresa, porque en todas me encontraba con figuras cuyo único trabajo era aparecer en las revistas del corazón, con un discurso apropiado para esos medios y correctamente producido. Esto me hizo acordar a estos candidatos que salen, bueno, tan felices en las revistas. Un papel parecido hicieron algunos diputados que pasaban de programa en programa de TN o de nota en nota para los mobileros parlamentarios. La mirada hacia quien se dirigía la temerosa actuación de algunos periodistas y legisladores opositores en búsqueda de aprobación era la de una sola persona. En ambos casos se trataba del CEO de Clarín, Héctor Manieto. Para muchos, el hombre más poderoso de Argentina, quien está especialmente sensible. Abro un paréntesis. Muchos recordarán cuando el diario Perfil intentó salir a la calle, que era una promesa, con unas publicidades increíbles, con fuentes de trabajo. Muchos colegas que renunciaron a sus fuentes de trabajo aseguradas de muchos años y demás para aportar a este proyecto nuevo, y por la presión de Clarín, todos los anunciantes, tras el primer día de las felicitaciones cordiales, educadas, que publicaron en el diario, los anunciantes desaparecieron ante la presión de Clarín. Publicas en Perfil o publicas en el gran diario argentino, que vende varios cientos, miles de ejemplares más que este diario nuevo. E incluso a Fontevecchia se le ocurrió, para intentar remar esta situación realmente irremontable, publicarles gratis la pauta a los anunciantes, para que al ver entonces el efecto que les redituaba en lo comercial a raíz de la publicidad del Perfil, finalmente accedieran a poner dinero. E incluso regalándoles la pauta, los anunciantes no querían figurar en Perfil para que Manieto no se enojara y no les prohibiera publicar en su diario. Sigue.
Por ejemplo, hasta su ingreso al gobierno, María del Carmen Alarcón, ella es la secretaria de Integración Nacional, es una exfuncionaria de Hermes Wiener, el gobernador de Santa Fe y candidato presidencial. Fue una gran defensora del campo al momento de la discusión de la 125, que luego se pasó por ideología personal a las filas del gobierno nacional. Entonces, por ejemplo, hasta su ingreso al gobierno, María del Carmen Alarcón tenía un trato informativo privilegiado en Clarín por su amistad con José Aranda, uno de los 3 gerentes accionistas de más peso del grupo. Pero desde que saltó a la vereda acá, se terminó el buen trato y la furia clarinesca también se abatió sobre ella. Alarcón llamó a su amigo Aranda y le pidió piedad y comprensión. La respuesta que recibió fue categórica: te juro que yo no tengo nada que ver. Estas son órdenes de Mañeto, que está desatado e implacable con todos aquellos que se acercan al kirchnerismo. Con pragmatismo y paciencia de tiempista, Mañeto fue consiguiendo que cada gobierno cediera mansamente para retomarse recién cuando su poder ya no resultaba una amenaza. El Mañeto de siempre no hubiera dejado a Grondona irse con el contrato de la televisación del fútbol, ni que un gobierno llevara al Congreso la nueva ley de medios. Hubiera negociado y entregado todo lo que fuera necesario, como siempre hizo, para ser el ganador final de la partida. Y con esto termino. Pero en lugar de responder con aplomo y tratando de minimizar los daños, como corresponde a quien es y se debe sentir fuerte, el propio Clarín, en su desesperación, se está ocasionando aún más heridas al pasarse a una actitud opositora fanática, plagada de adjetivos y evidente hasta para el más iletrado de los argentinos, después de haberse destacado durante años por un oficialismo inequívoco. Recuerdo, estas son palabras de Jorge Fontevecchia, el dueño de Editorial Perfil, en el año 2009. Me parecieron bastante objetivas de su parte también, al margen de, por supuesto, este bagaje que les acabo de comentar, en el que, bueno, seguramente cada vez que pueda meta su granito de arena para criticar a quien le arruinó un muy buen negocio. Pero lo que quería reflejar precisamente con estas palabras que leí es la presión en la que muchos colegas se ven a veces. A mí me pasó una vez con una... no era una cuestión política, bueno, en realidad sí lo era. Me acuerdo que cuando trabajaba como movilera en C5N, Greenpeace, en contra de la ley de basura cero, de la mala ejecución de la ley de basura cero de la ciudad de Buenos Aires, de la poca intención de reciclaje y de llevar precisamente a los contenedores de basura apropiados y demás por parte del gobierno macrista, se treparon clandestinamente al obelisco y ahí desmontaron una red que realmente no me acuerdo bien qué decía, pero era, bueno, claramente un agravio en contra del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo de basura cero, una bomba, no sé qué había. Me mandan con el móvil a cubrirlo. Yo estaba realmente fascinada con esta manera creativa de protestar. No estaban cortando una calle, no estaban tirando huevos, no estaban pintando un espacio público, era simplemente casi... Después me enteré, bueno, habían roto el candado del obelisco, todos éramos, ¿cómo se subieron? Treparon por adentro, pusieron otro candado y desde allí desplegaron sus arneses y esta red, ¿no? Obviamente después llegaron las fuerzas para tratar de bajarlos, quisieron abrir el candado y no podían entender por qué el candado, bueno, sí, chicos, lo cambiaron, en fin. El tema es que yo estaba haciendo este móvil y me parecía fascinante la idea, y obviamente, francamente, no estaba siendo objetiva. Cuando decimos en los noticieros frío polar, no estamos siendo objetivos, y eso no es ningún pecado. Llamemos a alguien de un polo para preguntarle si nuestro frío del mes de mayo, junio, julio, agosto les parece un frío polar o si les parece un clima tropical, claramente. Pero en estos casos, por ejemplo, yo estaba muy contenta y de repente por el retorno escucho que en el piso los estaban matando a los de Greenpeace, de todo menos lindos. Y bueno, claro, yo tenía que, por supuesto, seguir, era casi, por decirlo de alguna manera, una subordinada. En la escala de los noticieros, el movilero está a las órdenes del conductor. El conductor le pide entrevista tal, bueno, listo, muchas gracias, yo seguí contándome y demás. Y bueno, realmente esa fue tal vez como mi experiencia en la que dije, ok, esto es por acá, hay que ser prolijo cuando uno sale al aire, no me voy a poner a discutir con el conductor que a mí me parece bien, le parece mal, porque tampoco le importa al televidente seguramente, mi palabra... La palabra del conductor, que es lo que cada uno saca su propia conclusión al respecto.
Pero muchas veces, y esto creo que es parte de lo que refleja Jorge Fontevecchia en este artículo, tiene que ver con el discurso periodístico para una sola persona, que es el dueño del grupo para el que un periodista está trabajando y que ni siquiera conoce, y que mañana, cuando tenga que hacer una reducción de sueldos, te va a dar una patada, te va a hacer así, no te va a pagar indemnización, vas a tener que ir a juicio, te van a amenazar con que no vas a trabajar en ningún lugar si pedís lo que te corresponde y demás. Y realmente no es tan criticable a una colega. Yo admiro mucho a las mobileras que son madres, son mujeres que se levantan a las 5 de la mañana, se van a un descampado para cubrir el triple crimen, donde no hay ni un lugar para hacer pis, no tenés una botella de agua para tomar, no tenés un sanguchito de miga para comer, cubren sus 8 horas con suerte de trabajo y a veces terminan en 12 porque si te fuiste a campana, obviamente vas a tardar en llegar y después vuelven a sus casas y cuidan a sus hijos. Pienso que claro, si tienen la presión de hacer este discurso para esta determinada persona y eso les garantiza cierta tranquilidad en la vida, que sus hijos pueden ir al colegio y demás, con una mano en el corazón, aunque realmente lo lamento, lo entiendo. Muchos me dirán seguramente, bueno, ¿y qué pasa con CN23? Pero hay una diferencia, creo, en que yo no me pongo una bandera de, es como que les digo recién, del frío polar. La objetividad es algo casi utópico. La diferencia es en que, bueno, si yo me quejo hoy por hoy en el regreso de mi noticiero acerca de, por Dios, cuándo se va a resolver el caso Candela, o qué indignante que es que una chiquita desaparezca de una clínica de Chacabuco, no estoy siendo objetiva, pero estoy tal vez apelando al sentido común. Estoy tal vez reflejando lo que cualquier persona siente cuando le cuento que robaron una bebé o que todavía no se sabe a ciencia cierta quiénes eran los asesinos de una nenita de 11 años. Pero muchas veces no viene desde ese lugar la expresión subjetiva, viene desde el lugar de que tenés que decir lo que tenés que decir, y si no probablemente tengas un problema grave. Y la verdad que lo que todos queremos es trabajar, si no nos dedicaríamos a otra cosa. Siempre se pueden hacer artesanías, pero seguramente sea mucho más divertido y más tranquilo. El que sale a la calle a buscar la noticia o se pone frente a un micrófono a exponerse a que lo juzguen, a que lo critiquen, a tener un entrevistado telefónicamente que tal vez esté de mal humor o que no tenga ganas de escuchar lo que uno le quiere preguntar. A mí nunca me pasó, pero a muchos colegas los han insultado, los han denigrado. Ni hablar de colegas mujeres, hablando de deporte, por ejemplo. Dios mío. Andá a lavar los platos y por ahí. Y muchas veces muchas mujeres saben mucho más de deportes que el que tienen enfrente, que tal vez es de la AFA. Pero en fin. Bueno, para finalizar, lo hago con un poco de optimismo. Básicamente porque creo que esta ley nos va a ayudar a todos a tener una amplitud, precisamente por lo que es el derecho a elegir. Todos vamos a estar muy contentos cuando digamos, ¿y esta chica quién es? Ah, mira, es una chica de Catamarca. Mira qué bien que actúa, o mira qué clara que la tiene con política internacional. Y por ahí, bueno, estamos en Catamarca de vacaciones y nos quedamos viendo un noticiero local. No solamente los mismos noticieros que vemos acá cuando estamos todo el año. Eso va a generar muchas más fuentes de empleo, la creatividad que puede llegar a surgir de todo lo que se está gestando a raíz de esto, y todos los mitos que poco a poco van cayendo, no están revisando nada cada 2 años, TN no va a desaparecer. Ay, esa era otra de las cuestiones que, esas propagandas, no, TN va a desaparecer. Para. Si TN es un buen negocio, y que lo es, seguramente no va a desaparecer. En todo caso, si el grupo Clarín decide quedarse con Cablevisión y no puede tener TN, lo venderá seguramente en función de lo que TN vale y de lo que va a ganar la persona o empresa que lo compre. Lo mismo, bueno, con la sinergia esta que existe entre TN y Canal 13. Y de verdad, y esto no lo digo apuntando en contra de mis colegas que trabajan ahí, hay muchos que aprecio, muchísimos de ellos me han ayudado en mis primeros pasos de movilera. Cuando yo llegaba no conocía a nadie, no conocía quién era el abogado de tal, no tenía el lenguaje de un movilero, y me han ayudado muchísimo porque son seres realmente increíbles, pero tienen esta problemática. Bueno, finalmente eso, es una cuestión de paciencia. La nueva ley tiene solamente 1 año, pero es una ley del año 2010, fue concebida en democracia, nos va a traer muchas buenas noticias a todos. Eso, gracias por escucharme.